Dios les bendiga, hermanos, espero que se encuentren bien en esta hora. Hoy domingo 20 de septiembre del 2020 estaremos dando la clase para el día de hoy que lleva como título Supera la crisis. Antes de continuar, me voy a identificar. Mi nombre es Edgardo Rivera Segarra y pertenezco a la Iglesia Discípulos de Cristo del barrio Guaraguao, sector La Brecha, que pastorea Fernando Mendoza junto con su esposa Victoria Rosario Cuilán. Reciban un abrazo de nuestra parte y de mi familia. La clase se encuentra en el libro Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 32 al 51. Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 32 al 51. Y le pido a nuestra hermana Marilet Mendoza de Narváez que haga lectura de la palabra. Hermanos, que el Señor los bendiga en esta hermosa mañana. Me ha tocado traerle los textos bíblicos de la clase, los cuales leen en Primera de Samuel 17:32. Acompáñeme, busque su Biblia y vamos a darle lectura. Primera de Samuel 17, del verso 32 al 51. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaban algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: soy yo perro, para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí contra espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra.
Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Poderosa palabra del Señor. Gloria al Señor. Hermanos, que el Señor los continúe bendiciendo y que puedan seguir disfrutando, ¿verdad?, de esta palabra y de esta clase. Amén. Gracias a nuestra hermana Marilet. Dios bendiga su palabra. Vamos a dar lectura a los objetivos para el día de hoy. Los objetivos para el día de hoy son comprender que una crisis, por más difícil que parezca, más que un agente de ruina y destrucción, podría ser uno de cambio favorable a la experiencia de quien la sepa enfrentar. Explicar que ante situaciones adversas, una vez las superamos con fe, paciencia, perseverancia, nos capacitamos para enfrentarnos a otras crisis similares o a otras similares. Valorar la importancia de conocer y aplicar las estrategias en el manejo y soluciones a la crisis que enfrentamos. El título de hoy lleva Supera la crisis. ¿Y de qué crisis está hablando esta clase? Si no es una crisis que estaba pasando el pueblo de Israel en una batalla que tenían con el pueblo filisteo. Dice, ¿verdad?, el texto, que el pueblo de Israel estaba peleando con los filisteos y al parecer no estaban teniendo los resultados que debieran haber tenido, o sea, las victorias. Podemos ver que cuando entramos en los capítulos, en los versículos, lo primero que en el versículo 32 dijo David a Saúl, que nadie se desanime. Yo iré y pelearé contra este filisteo. O sea, David se ofreció voluntariamente para pelear con este filisteo. Pero viene Saúl y le dice que David no iba a poder. Tú no podrás, le dice Saúl a David. Mas sin embargo, David le dice: yo soy pastor de ovejas. Yo me he enfrentado a osos, a leones. Cuando me arrebatan una oveja, voy y la busco y peleo contra leones y contra osos. Para un pastor, una crisis es que una oveja se pierda, que una oveja se la lleve un depredador, en este caso un oso, un león. Más David es un pastor. Dice el texto que David era delicado, flaquito, no era una persona musculosa, una persona con un cuerpo atlético, con un cuerpo de militar, sino que era una persona de ¿verdad?, bien precioso, bien bonito, delicado. Era pastor de ovejas, no era militar. Y ya mismo veremos por qué entiendo que era flaco, que era débil en cierto aspecto, porque la musculatura no define tu fortaleza. Así que, pero Saúl le dice a David que tú no podrás. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado tú no puedes? No, fulano no puede hacerlo. Es que no va a poder. ¿Cuántas veces en nuestro trabajo nos han dicho, tú no puedes? ¿Cuántas veces en tu vida personal te han dicho, no puedes? ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho a alguien, tú no puedes hacer eso? Limitando su capacidad
intelectual muchas veces, limitando su capacidad física, limitando muchas veces su madurez. Sin embargo, eso debe servir de motivo para nosotros, para superar eso. Yo no puedo, ese tú no podrás. David no se amilanó ante eso, esas palabras que le dijo Saúl de que tú no podrás. Tú no vas a poder contra Goliat, un hombre de guerra, un hombre armado, un hombre que sabe batallar con estrategia, intimidante. Sin embargo, David lo único que le dijo a Saúl fue: yo soy pastor de ovejas. Cuando veía un león o un oso y se llevaba algún cordero de la manada, yo salía detrás de él, lo hería y se lo arrancaba de la boca. Y si se revolvía contra mí, le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. O sea que David tuvo batallas en el campo para poder rescatar las ovejas de la manada. David había superado su crisis de pastor y estaba dispuesto a batallar contra este filisteo. Que Goliat, la analogía de Goliat son las crisis que nosotros enfrentamos en nuestra vida, las crisis que nosotros enfrentamos como iglesia, que enfrentamos como pueblo, que enfrentamos como individuos, como familia. A todos nos ha llegado una crisis. A todos. Puede ser económica, puede ser de salud, puede ser la pérdida de algún ser querido, puede ser una crisis o es una crisis. A todos nos ha llegado una crisis. No estamos exentos. Las crisis nos hacen crecer. Las crisis nos hacen reinventarnos. Las crisis nos hacen reinventarnos. Nos hacen buscar otras estrategias. Cuando nosotros estamos criando a nuestros hijos y los tratamos de corregir y vemos que una cosa no funciona, utilizamos otras estrategias para poder corregirlos. Así superamos nuestras crisis. Es interesante porque dice el texto, y son unos cuantos, son casi 19 versículos. No me voy a ir uno por uno, ¿verdad? Pero dice que David le dio su resumen a Saúl. Saúl al parecer no conocía quién era David, porque David tuvo que decirle cuál es mi preparación para yo poder enfrentar a ese filisteo, para yo poder enfrentar a Goliat. ¿Y cuál era el resumen de David? Experiencia: pastor de ovejas. Habilidades: le saco las ovejas de la boca a los osos y a los leones. Otras cualidades: si vienen contra mí los mato. Eso es lo que dice el versículo 35. O sea, David le estaba dando su resumen de por qué él tenía la capacidad para enfrentar a ese filisteo. Adicional de que Jehová estaba con David, ¿verdad? Pero ese era su resumen. Mas sin embargo, el capitán, el terrateniente Saúl, al principio no creyó. Tuvo duda de eso. Mas David se paró firme y le dijo: yo soy el que voy a ir. Es curioso ver o leer que en un momento dado David
se viste con las ropas de soldado. Y me río porque eso es como tratar, ¿verdad?, de vestir a un niño con una ropa de adulto. O sea, aquellos que tienen niños pequeños, en este caso puedo dar, ¿verdad?, Jonathan, que tiene a Ethan. Es como si Jonathan le quisiera poner la ropa a Ethan. Le va a quedar súper grande y adicional no va a poder caminar bien. Y Saúl dice que le puso sobre a David, ¿verdad? Dice, lo voy a leer en el 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas, puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo cubrió con una coraza. Ciñó a David la espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, no puedo andar con esto, pues nunca lo practiqué. Entonces David se quitó aquellas cosas. O sea, que Saúl, tras que no podía, le dijo a David que no podía. Después que, pues, vamos a ver qué pasa. Vamos a darle la oportunidad a David. Pues después de eso viene Saúl y le pone toda la ropa del ejército. Y David no podía caminar. Es que hay que hacer ¿verdad? Hay que imaginarse a David flaco, no débil, pero no musculoso. Decía que era, ¿verdad?, muchacho, porque era apenas un muchacho rubio y hermoso parecer. O sea, un muchacho joven, no sé, con toda esa ropa y ese peso, ¿verdad? Y David tratando de caminar ahí medio robótico. Llegó el momento que dijo, mira, quítame esto, yo no puedo. Entonces cogió David su cayado y dice que tomó en su mano su cayado y escogió 5 piedras. Y yo escogí unas piedritas aquí. Miren, unas piedritas lisas, ¿verdad?, de río. Cogí unas piedritas lisas. Dice que escogió 5 piedras. Yo tengo aquí 5 piedras. Porque él dice, ¿verdad?, 5 piedras. ¿No las pueden ver? Tengo 3 aquí y 2 acá. 5 piedras tengo yo aquí. Dice que David las echó en una bolsita, ¿verdad? Y después de echarlas en la bolsita, dice que eran de arroyo. Las echó en su bolsita y se fue con la onda. Y dice que mientras el filisteo, ¿verdad?, iban avanzando, el filisteo iba avanzando donde David, acercándose a David, precedido de su escudero, o sea, de su, ¿verdad?, escudo. En las batallas, los que hemos visto películas de época, ¿verdad?, vemos que siempre en las batallas, lo del escudo, ¿verdad?, es para protegerse la persona. Lo podemos ver en la protesta. Cuando vemos las protestas, los oficiales del orden público tienen un escudo para protegerse de cuando protestan, ¿verdad?, le lancen, o con eso mismo a la misma vez poder empujar a las personas. Pues iba el filisteo caminando y cuando el filisteo miró y vio a David, no lo tomó en serio, dice. Dice que no tomó en serio a David. Estamos hablando de que decía que era un muchacho, o dice más abajo, que era un muchacho rubio, hermoso, de hermoso parecer. Pero el filisteo, yo haciendo una película mental, ¿verdad?, pues, yo entiendo que Goliat, al ver a ese muchacho flaco, a lo mejor una persona
pequeña, y asumo que pequeño porque, ¿verdad? Goliat era un gigante. Goliat se rió. No sé, Goliat se rió de ese muchacho que iba contra él. Sin embargo, mientras iban acercándose, que lo miró, el filisteo dijo a David: ¿acaso soy yo un perro para que vengas contra mí con palos? Y maldijo a David, invocando a sus dioses. Los filisteos eran politeístas, tenían más de un dios. Eran idólatras. La palabra en el capítulo 17, versículo 43 dice: y maldijo a David invocando a sus dioses. Creían en más de un dios. Dijo luego el filisteo a David: ven hacia mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. O sea que Goliat estaba convencido de que David era una presa fácil, posiblemente más fácil que los otros guerreros del pueblo de Israel, según la visión de Goliat. Este es más fácil que aquellos. Aquellos venían armados, tenían coraza, escudos, lanza, pero este no tiene nada. Este lo que tiene es una bolsita ahí, nada más. Flaco, un muchacho joven, no tenía experiencia de guerra, no tenía experiencia militar. Pero lo que David le contesta luego es el texto áureo, que no lo leímos, pero que lo voy a leer ahora. Entonces le dijo a David, a Goliat, o al filisteo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor, de Jehová de los ejércitos, el cual tú has provocado, el Dios de Israel, al quien tú has provocado. Eso es lo que le dice David. David no fue y le dijo: no, porque yo vengo con estas piedras y te voy a tirar una piedra y te voy a... No. Lo primero que le dijo es: tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Filisteo Goliat había provocado a Jehová, al Dios de Israel. Y el Dios de Israel utilizó un muchacho pastor de ovejas para esta gran misión. Y dijo más David, porque dijo: y Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré, y cortaré tu cabeza, y hoy mismo entregaré tu cuerpo y los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Palabras contundentes que dijo David, y en todo momento le atribuyó a Jehová su poder, le atribuyó a Jehová su victoria, le atribuyó a Jehová el superar esta crisis que tenía el pueblo de Israel de espaldas contra la pared, que los tenía sin estrategia, que los tenía sin poder iniciar alguna movida para poder vencer al pueblo filisteo. Yo te digo a ti en esta hora,
El Señor, Jehová de los ejércitos, está contigo. Que estás pasando una crisis en tu casa, que estás pasando una crisis en tu matrimonio, que estás pasando una crisis en tu familia, en tu trabajo, en tu vida personal. Jehová está dispuesto a ayudarte para superar la crisis. Pero está en nosotros permitir que Él entre en el asunto o en la crisis que nosotros estamos tratando de superar. Aquí podemos ver en el texto que David le permitió a Jehová que entrara a batallar con él. Porque David dice, Jehová te entregará. No dice, yo te voy a matar. No, Jehová te entregará en mis manos. Y lo voy a leer otra vez. Jehová te entregará hoy en mis manos, lo dice el versículo 46. Y yo te venceré. Pero ¿qué hay primero? Que Jehová entrega a Goliat en las manos de David. Jehová está dispuesto a entregarte a ti la llave para la salida de tu crisis. Pero tienes que poner a Jehová primero, al Dios de Israel primero. Dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Cuando buscamos primeramente el reino de Jehová, Dios suple todas las demás cosas. Vamos a tener crisis en nuestra vida porque las crisis nos hacen crecer. Las crisis nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual cuando le permitimos a Dios trabajar los asuntos. Las crisis nos ayudan a madurar en muchas ocasiones, o debe ser en todas las ocasiones nos deben ayudar a madurar. Nos ayudan a cómo reaccionar ante situaciones similares. Nos ayudan a cómo nosotros también poder ayudar a otros que puedan estar pasando por una misma crisis que nosotros en un momento dado pasamos. Para eso tenemos que, como dice Mateo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar primeramente a Dios, permitir que Dios entre en nuestro corazón, en nuestra mente, y podamos nosotros entonces darle el espacio a Dios para que Dios trabaje en nuestra vida y Él nos dé la salida a esa crisis que nosotros estamos enfrentando. O nos dé la ayuda para nosotros entonces poder aconsejar o poder ayudar a otros que están enfrentando alguna crisis. La crisis cual sea. Si cogemos este texto que yo acabo de leer, Jehová te entregará hoy en mis manos y yo superaré la crisis y daré la gloria a Dios luego de haber superado esta crisis. Hoy mismo yo honraré a Dios con mi vida. Jehová te entregará la salida. Hay que buscarle, hay que adorarle, hay que darle la oportunidad a Dios para que entre en nuestro corazón, para que Él trabaje en nuestra vida y nos ayude a superar las crisis que puedan venir a nuestra vida. El título de la clase es Supera la crisis. Este pueblo estaba pasando una crisis, no podían ganarle a los filisteos. Más bien este muchacho llamado David, pastor de ovejas, que lo primero que le dijeron es: tú no podrás. Sin embargo, él, aún con esas palabras de negatividad que le dijo Saúl, él siguió hacia adelante y dijo: sí, yo voy a poder. Trataron de vestirlo como un guerrero,
mas no utilizó coraza, no utilizó escudo, no utilizó espada, pero logró vencer a Goliat, y con la misma espada de Goliat le cortó la cabeza, porque Jehová de los ejércitos estaba con David, y porque David le dio la oportunidad a Jehová de que estuviera con él en esa crisis. Aquel que me pueda estar escuchando en esta hora, las crisis llegan a nuestra vida con un propósito. A veces nos buscamos las crisis, pero también nos ayudan y nos enseñan. Las crisis llegan a nuestra vida para enseñarnos, para que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. También llegan para que nosotros aprendamos y podamos ayudar a otros a superar sus crisis. Lo importante es que nuestra mente esté alineada con los propósitos de Dios. De seguro, la crisis que tú estás pasando es temporal. La crisis que estamos pasando como país con el COVID-19 no va a ser eterna. La crisis social que estamos pasando como país no va a ser eterna. Está de nosotros buscarle a Dios en todo momento. Buscarle mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto está cercano. Busquemos a Dios en medio de nuestras crisis. Demos la oportunidad para que Dios vaya con nosotros y pelee con nosotros nuestras batallas y nos ayude en nuestras crisis a salir de ellas. Supera la crisis. Dale la oportunidad a Dios de trabajar en tu vida para superar la crisis que tú estás enfrentando. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu amor, Señor, y gracias por tu palabra. Te pedimos, Dios, que bendigas a aquellos que puedan ver este video, Señor, esta clase. Aquellos que nos ven a través de YouTube, a través de Facebook, bendice su casa, Señor, bendice su familia, Dios. Mira las crisis que puedan estar enfrentando, Señor. Yo te pido, Dios, que le ayudes, Señor, a superarla. Señor, yo te pido, Dios, que ellos te puedan dar la oportunidad para poder superar las crisis, Dios. Que te den el espacio a ti para poder trabajar en sus crisis, Dios. Gracias, Señor, por Marilé, gracias por Matthew, gracias por Roberto, Señor. Te pedimos que los bendigas también y que bendiga a nuestra iglesia, Señor. Que bendiga nuestra congregación, Señor, y que bendigas a cada uno de los que puedan ver este video. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que esta clase haya sido de edificación a tu vida y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Amén.